Podría parecer que arbitrar es una tarea fácil, sin complicaciones, más cuando hablamos de un torneo de soft combat que no suele tener grandes implicaciones a nivel mundial. Y sin embargo, la cantidad innumerable de veces que hemos presenciado errores de arbitraje tanto en nuestro núcleo como en otros nos lleva a pensar que es necesario este vídeo. A lo largo de este vídeo iremos viendo cómo arbitrar tanto con ejemplos positivos como negativos. Y aunque podríamos poner ejemplos negativos de otras partes, los generaremos nosotros para no atacar a nadie. Sed conscientes de ello. Todo buen arbitraje empieza aquí, con la figura del árbitro principal. El árbitro principal tiene que tener esta serie de virtudes, en las cuales iremos entrando poco a poco. Disposición es la más sencilla de explicar, pero es también la que no podemos poner un ejemplo visual. Un árbitro no puede dejar sus sentimientos personales interferir en el arbitraje. Por muy mal que le caiga al oponente, tiene que ser neutral. Y si considera que no es capaz, debe resignar a su posición como árbitro. Adicionalmente, un árbitro no puede participar en el torneo que está arbitrando, porque ello se considera conflicto de interés. Y hay mucha gente que esto le cuesta entender, pero es sencillo. Si el árbitro está participando en el torneo, ¿qué garantiza al espectador de que el propio árbitro no está amañando el torneo para que le salga a su favor y ganarlo? Cosa que no es una ocurrencia muy extraña ni paranormal y ha sucedido. El árbitro es la ley. Y por tanto, sin llegar a ser un tirano, debe actuar como tal. Tiene que tener una voz potente pero no chillona, una actitud firme pero no intransigente y sobre todo, lo más importante, respeto hacia lo que está haciendo él y hacia los luchadores. Veremos a continuación unos ejemplos negativos. Pues me invitas a un Foster's. No, no. Sí, pero ahí lo que mola. También tengo yo. No. Oye, yo solo venía a este torneo para pelearme contigo. Aparte, es que no tengo ni Dame una ronda. asomarme, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Hay peña que no, aunque estés cubierto, te disparan por los bloquecitos de los paneles y mierdas así. Y esto simula una cobertura, bro, ¿no? O sea, no. Ya, encima, a ver. El árbitro aquí está usando una voz débil y está rogando en lugar de ordenando. Esto no es como se hacen las cosas. A ver, participantes del torneo, por favor. Venid un momentillo, rápido, va. Venga, padre, venga, a joderte a clavícula. ¿Quieres que me siente encima? Tenemos de participantes unas 10 personas. Si esas 10 personas se pueden poner por aquí más o menos y los demás apartarse un poco, que tenga claro quién está dónde. No es necesario gritar para obtener un resultado, tan solo con saber proyectar la voz y poner cierto tono en ella es más que suficiente. Esto es necesario porque ya preparar un torneo puede ser una experiencia caótica aun con un árbitro que hace las cosas bien. Imaginaros uno que viene con actitud débil, por así decirlo. A continuación veremos otro ejemplo negativo, esta vez relacionado con la actitud puramente. ¡Empezad! Aquí el árbitro está cometiendo una doble falta, una falta de respeto hacia su trabajo y una falta de respeto hacia los luchadores. Está mirando el móvil, despistándose. En general, cualquier cosa que no sea estar 100% atento al combate y impedir cualquier distracción es una falta de respeto. Obviamente hay muchísimas más faltas de respeto que simplemente estar despistado, esta es la más leve. Por ejemplo, hemos tenido casos verídicos de árbitros diciendo "me suda la polla" a un luchador. Adicionalmente, un buen árbitro tendría que tener la paciencia suficiente para que si uno de los luchadores se comporta como un niño de 10 años, no se rebaje a su nivel, sino que lo corrija firme pero educadamente. Esta es otra cosa en la que vamos a entrar, firmeza. El árbitro ha detectado una actitud ilegal y no ha entrado a actuar con dureza y firmeza, que es lo que tendría que haber hecho, porque en este caso presuponemos que está atento al combate. Acaba de ver a uno de los oponentes girar la espada y no ha hecho nada.
No, mejor. Eso sí, eso. Va normal, no coges del revés. Retomad. El árbitro aquí ha actuado de forma correcta. Sin ser borde ni insultar ni faltar al respeto, ha entrado inmediatamente, tal cual ver la acción peligrosa, ha congelado el combate y ha pedido explicaciones al luchador y le ha hecho corregir su actitud. No siempre que alguien comete una falta es por malicia, algunas veces es por desconocimiento. Sin importar la persona que tenga delante, el árbitro tiene que ser firme. Y si hace falta, puede llegar a tener que gritar y ponerse agresivo, aunque es el último recurso. Conocimiento o veteranía es una aptitud importante aunque no crucial en un árbitro. Si se tiene que escoger un mal árbitro con conocimiento o veteranía a un buen árbitro que no lo tiene, se escogerá al buen árbitro, obviamente. Pero es preferible que un buen árbitro tenga conocimiento y veteranía porque hay situaciones que son muy caóticas y que no se entiende muy bien qué ha pasado. Y solo a través de repetidas experiencias de lucha en que el árbitro se ha visto implicado, puede más o menos por intuición entender qué ha sucedido allí. Por eso es importante que el árbitro tenga cierto conocimiento y veteranía, aparte de porque seguramente será el que pase los tatas y verifique que las armas son seguras. Dobles. No, cabeza no. Vale, punto. Se puede hacer eso, se puede conceder. A mí me da aquí. Doble. Casi doble. Ha habido un pequeño delay, pero es casi doble. Sí, doble. Sí, punto. Igualmente depende de cómo no es simple, aunque seamos los novios que les importan las propuestas. Todas estas situaciones que habéis visto han sido resueltas gracias a la veteranía del árbitro principal y del espejo, lo cual nos lleva al otro 50% de un buen arbitraje. Existe otro árbitro que es obligatorio tener en todo torneo de soft combat sin discusiones, que es el árbitro espejo o secundario. ¡Ojo! No creáis que porque es el secundario o el espejo tiene que tener menos virtudes que el principal, tiene que tener exactamente las mismas. Los árbitros espejos no son cameramans ni pueden estar despistados por muy pepino que sea el plano que estén haciendo o muy aparentemente importante que sea la labor que están haciendo. ¿Y por qué es tan importante que el árbitro espejo también sea igual de bueno y tal que el principal si no habla con los luchadores ni acaba tomando las decisiones? Pues os lo explicaré con un simple clip que justifica la existencia de un buen árbitro espejo en cualquier torneo. ¿Cabeza? No. ¿No está en la cabeza? No, así del hombro. El lomo. Apareció cabeza. No, así del hombro. A mí me ha parecido cabeza, ¿veis? Para eso está el espejo. Para eso está el espejo. En este torneo la gente fue muy honesta, pero no pasa en todos los torneos, hay gente deshonesta. El que ha recibido un golpe en la cabeza, comillas, podría haber rodado con ello y haber dicho que le han dado en la cabeza. Y ahí es donde entraría el espejo y diría, ni hablar del peluquín. Dicho todo esto, solo nos queda abordar un error muy común y que es culpa de los dos árbitros, tanto del principal como del espejo, y que ha llegado incluso a ocurrir en nuestro grupo, que es la correcta colocación del árbitro espejo. Como el nombre indica, el árbitro espejo es un espejo del principal, se supone que ve lo que el principal no puede ver, de ahí el nombre. El árbitro espejo, cuando hace su función bien, está ubicado en simetría opuesta al árbitro principal, tiene que estar en dirección opuesta. Y si el árbitro principal se mueve, el espejo se tiene que mover con él y viceversa. Es decir, no lo que estáis viendo aquí. El árbitro principal y el espejo están en la misma dirección. Eso es incorrecto. Por último, hablar de un árbitro que no es necesario, pero sí que puede llegar a ser importante, el árbitro auxiliar. A ver, ¿quién no participa en entonces? A ver, yo ya... Pero yo estoy eliminado. ¿Estás Sí. eliminado? Vale, venga, ponte tú. Si queréis que me ponga yo también tipo de... Ponte ahí en la otra esquina. Eres fundador del grupo. No, pero tipo... El rosado. Cuando un punto es polémico, se considera buena praxis poner árbitros auxiliares. De esta forma, al final, los 4 ángulos del combate acaban siendo cubiertos por algún árbitro.
Los árbitros auxiliares, eso sí que suelen tener menos autoridad que el principal y el secundario y pueden ser escogidos del público / participantes, aunque no es la mejor praxis. Eso es solo en caso desesperado. En este caso, si os fijáis, se ha cogido participantes eliminados, que ya no tienen ningún interés en el torneo. Si bien es cierto que no se exige tanto a estos árbitros, sí que es importante que sean respetuosos y estén atentos. Lo más ideal en un torneo es que estén principal, espejo y 2 auxiliares, porque así nadie se tiene que mover, ya que todos los árbitros cubren todos los puntos de vista en todo momento. Son al fin y al cabo 8 ojos mirando el torneo. Pero como muchas veces debido a falta de recursos humanos no se puede hacer, se suele hacer un principal y un espejo. Debería ser lo mínimo para un torneo de soft combat, especialmente si hay escudos o duales, que los suele haber. Por último, vamos a dedicar algunos minutos a hablar de normas de sentido común, que sabemos que es el menos común de los sentidos, de ahí la necesidad. Parte de un buen arbitraje es escoger una buena arena de combate. La arena de combate tiene que ser lo más plana posible y tiene que tener unos márgenes claramente definidos, que no sean ni demasiado grandes como para convertirse el combate en un episodio de Tom y Jerry, ni demasiado restrictivos como para dar ventaja a alguna arma en particular. Resumiéndolo de forma corta, la arena tiene que ser lo más segura y equitativa posible para todo el mundo. Las armas de un torneo deberían pasar un tata, porque ves a saber qué maravillas del ingenio te puede llegar a traer un participante. Si no sabéis qué es un tata, tenemos un vídeo especial sobre ello en nuestra serie sobre normas de seguridad. Las normas tendrían que estar bien definidas al inicio y bien explicadas delante de todos los participantes de viva voz. No vamos a entrar demasiado en especificismos de normativa porque entendemos que cada lugar tiene su qué, aunque tengamos nuestras opiniones individuales cada uno, las cuales, por cierto, podéis ver en el canal privado de uno de los fundadores, Corco, aquí. Pero sí que somos partícipes de la teoría de que si una norma permite algo que rompe el torneo, a no ser que esa rotura vuelva al torneo desagradable y molesto para los participantes, es culpa de la gente que ha hecho el torneo y por tanto no se puede castigar al luchador y por tanto se tiene que mantener esa norma aunque esté rota. Para el siguiente torneo se evitará esa clase de roturas, pero es algo que se debería haber planificado de antemano. Por tanto, castigar al luchador que la explota inintencionadamente o hasta cierto punto intencionadamente es un poco lavarse las manos de la responsabilidad y no lo consideramos éticamente correcto. Por último, y a modo de despedida, pues os dejaremos una listilla de herramientas del árbitro que tendría que llevar. Papel y boli se autodescriben ellas solas. Papel y boli son cruciales porque si no, ¿cómo apuntas quién ha hecho qué puntos, quién ha pasado a la siguiente ronda, los emparejamientos y demás? Importante, obviamente, se autodefine. Móvil es un poco más sutil. Móvil cuesta un poco más entender el por qué, pero os lo puedo explicar bastante sencillo. Vamos a generar número. Número 16. JD. Alternativamente se puede usar un dado, cual tampoco es mala idea tener un dado de 20 en lugar de un móvil, más sencillo. Silbato y tiza son más herramientas opcionales. El silbato es para, en lugar de tener que chillar stop para el combate de un silbatazo o iniciarlo de un silbatazo. Y la tiza es para trazar límites, pero realmente, como podéis ver, no hace falta. O sea, yo he usado 2 armas de soft combat. Y finalmente el palo es la más difícil de explicar. El palo es una mezcla de meme tradición de nuestro grupo. El palo indica quién es el árbitro principal. El palo se usaba antes por si en los duelos a primera sangre se ponía farruco a alguno de los participantes que tenía una espada afilada o roma, da igual, una espada de acero. El árbitro tenía un palo y sabía usarlo, y no solo era para separar los contendientes, sino que además, en caso de mala conducta, les podía meter un mascado y dejarlos tumbadísimos porque palo superior a espada. Pero en nuestro caso es una mezcla, es una herramienta separatoria y bueno,
Nunca lo hemos tenido que usar, excepto tal vez para devolver alguna cosa que se ha caído, pero es un detalle divertido, es una cosa graciosa a tener. Además da un cierto sentido de autoridad al árbitro, pero realmente es totalmente opcional, es por los loles, como se diría. Y con esto pues ya acaba nuestro vídeo sobre cómo tener un arbitraje correcto en Soft Combat. Podríamos enrollarnos muchísimo más y podríamos contaros buenas costumbres, buenas prácticas, etc, pero tampoco vale la pena. Mientras sigáis los principios morales y lógicos básicos explicados aquí, tendría que salir todo bien. Iremos poco a poco haciendo vídeos sobre otra clase de normas y iremos añadiendo más vídeos de normativa que vemos que es bastante necesario. Así que no olvidéis dar like y suscribiros para estar atentos a esta clase de cosillas. Hasta otra.